Un saludo a todas las personas que están viendo este video. Me presento. Mi nombre es Ana Iburi y actualmente curso el tercer ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Mi propósito aquí es que el día de hoy les voy a hablar sobre un tema súper interesante que se llama que trata de relatar la etapa precientífica de la criminología. Para esto vamos a utilizar como fuente el libro Criminología de Luis Rodríguez Manzanera, en el cual, para los que deseen leerlo, es el capítulo 6, el cual consta de aproximadamente 15 subtemas que abarcan lo que es desde el hombre primitivo hasta la antigüedad latina como tal, y nos explica varios pensamientos de varios filósofos, autores, costumbres y tradiciones de pueblos ancestrales de los cuales se ha relatado o ha habido datos de hechos penales, de política criminal y todo lo que cómo ha ido evolucionando eso de la criminología a través de los años. Por lo tanto, yo voy a iniciar explicando todos y cada uno de estos subtemas que encontramos en el libro. Vamos a comenzar con lo que nos dice acerca del hombre primitivo. Bueno, para iniciar hablando acerca de este precedente histórico de la criminología, iniciaremos hablando con el hombre primitivo. El hombre primitivo, la comunidad primitiva como tal, se basaba o se estructuraba en dos cosas, que es el tótem y es el tabú. Ambas estaban estrechamente ligadas, aunque el tótem es una cosa, un animal, una planta que está ligada sanguíneamente con los ancestros de aquella persona, mientras que un tabú podemos decirlo como una acción que está prohibida y que no se debe realizar, que debe evitarse su práctica. Entonces, un dato muy importante del hombre primitivo es que la sociedad jugaba un papel muy importante, su entorno era sumamente importante para él. Aquella persona que infringía en este tabú era aislada socialmente y muchas veces este era el peor castigo que se podía dar y que dentro de la mente de la persona se podría decir que le educaba. No debo realizar tal acción porque me va a pasar el aislamiento social, la gente me va a evitar, no va a querer estar conmigo. Y en algunos casos el hombre primitivo optaba por quitarse la vida para evitar este castigo que era sumamente cruel, porque como algunos pensadores lo han mencionado en algunos otros escritos, el hombre por necesidad siempre va a querer estar dentro de una comunidad. Y eso podemos decir del hombre primitivo. El hombre primitivo, a pesar de tener sus fundamentos mágicos y creencias, también tenía un fuerte sentido de la sociedad, para con la sociedad. Para ellos lo sentimental era mucho más importante que lo racional. Continuamos con Mesopotamia. Dentro de Mesopotamia lo que podemos resaltar más es el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi fue sumamente importante para su época porque no solo acabó con la corrupción dentro de la administración pública de aquella región, sino que también eliminó por completo la anarquía criminal y protegió a sus ciudadanos. Tenemos otros lugares como son Egipto, el lugar en donde la magia, la religión y la ciencia eran una misma cosa. Dentro de Egipto podemos encontrar los primeros antecedentes de identificación criminal de la época, porque los egipcios, a aquellas personas que eran consideradas pillos o que hacían alguna cosa mala, les quitaban los incisos y eso los permitía identificar en cualquier lugar. Aunque a pesar de los esfuerzos de tratar de quitarles los incisos para identificarlos, ahí mismo la ciencia había avanzado tanto que algunos médicos fabricaban incisos falsos para volverlos a colocar y así que el criminal vuelva otra vez a introducirse en ese ciclo de criminalidad en el que estaba. También tenemos al pueblo de Israel, en el cual podemos destacar lo que es la Biblia. La Biblia es un ente muy importante en el cual tenemos un tipo de referencia a política criminal como tal, porque ponía límites a las acciones de las personas mediante la religión, aunque la pena que se imponía a las personas que incumplían estas leyes divinas o sagradas eran sumamente crueles. Tenemos a China, que tenía un referente, al igual que Egipto,
trató de identificar o tener un señalamiento para evitar lo que es el hurto o plagio de las pinturas de la época. Entonces utilizaban el método de las huellas dactilares de los autores para introducirlos dentro de la pintura, ya que como sabemos actualmente la huella dactilar es única, nadie puede falsificar eso. Y bueno, para ese avance fue sumamente importante porque recordemos que actualmente conocemos ese dato, pero en la antigüedad fue de mucha ayuda. También tenemos la antigua Grecia. Dentro de Grecia encontramos lo que son los pensadores griegos y cada uno de sus pensamientos. Tenemos a Protágoras, tenemos a Sócrates, a Pitágoras. Muchos de ellos nos dieron nos dieron aportes científicos, sociológicos. Algunos aportaron a pensamientos para ser introducidos dentro de la penología. Algunos no culpaban al criminal, sino más bien al entorno en el que se encontraba. Algunos se centraban más en lo biológico, en cómo el criminal avanzaba de acuerdo a su temperamento, en cómo se desarrollaba su personalidad de acuerdo a ese tipo de cosas. Personas que se enfocaban tanto en el aspecto de que la pena no debe solo castigar, sino debe provocar que sea un método de rehabilitación del criminal como tal. Eso, y por último tenemos lo que es la antigüedad latina, en donde encontramos el gran debate entre los estoicos y los epicúreos. Los estoicos, aquellos que decían que la pobreza es la que causa virtud, la que causa serenidad dentro de la persona, mientras que los epicúreos decían que la pobreza es todo lo contrario, que la pobreza era lo que causaba estos actos de criminalidad y que el hombre se vuelva malo por naturaleza. Es en cuanto a lo que es la etapa precientífica de la criminología. Es un breve resumen en el que se encuentran datos muy importantes datos generales sobre lo que es el precedente histórico de la criminología.